Oh yeah. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y hoy vamos a jugar con, obviamente, lo que tengo aquí en mi mano. No sé si se alcanza a ver ahí. Con mi fidget spinners. Ustedes ya saben que la vez pasada yo jugué con un fidget spinners, pero a través de Roblox y nunca pude tener uno en mis manos. Y miren, lo tengo en mis manos. Me costó casi nada, me costó 5 o 6 dólares creo. De hecho vamos a hablar de eso en este video, pero me costó muy barato. Y estaba jugando yo la otra vez y estaba así como que interesante. Y estaba pensando, si este me costó cerca de 10 dólares, algo así, ni me acuerdo ya sinceramente. Me costó 10 dólares, digamos. Está hecho de plástico normal. Y dije, ¿habrá gente que en este momento esté haciendo el fidget spinner más caro del mundo? Porque ustedes saben, cada vez que aparece un celular, cada vez que aparece un teléfono, cualquier cosa, siempre viene alguien y dice, ¿qué pasa si le pongo diamantes a esta cosa y lo hago mucho más caro y elegante que las demás cosas? Así que vamos a ver los fidget spinners más caros del mundo y ustedes adivinen cuál puede ser el más caro. Yo digo que el más caro podría llegar a ser, no sé, o sea, si uno le pone diamantes a cualquier cosa puede ser mucho más caro. Por ejemplo, podemos buscar el computador más caro del mundo que tenga incrustado diamantes y va a costar miles de dólares. Así que cualquier cosa puede pasar. Adivina en todos los comentarios cuál sería el fidget spinner más caro del mundo según tú y cuánto sería el valor. Pero por mientras yo quiero hacer un truquito, a ver si me sale algún truquito con esta cosa. A ver, esta es la típica, ¿no? La típica de todos. Ahora, ¿me salió? ¿Salió, no? Si me sale, porfa, sáquenme una foto y súbanla a Instagram y me taguean. Ahí va. No. Ok, duele. El primer fidget spinner se llama Alpha Spinner y yo si les muestro la imagen ustedes podrán adivinar cuánto vale. Por ejemplo, podemos ver que la parte central del fidget está como aquí, o sea, de ahí es donde se agarra y se empieza a girar. Este fidget spinner vale 200 dólares, o sea, 200 dólares. Este me costó 10, o sea, es un pedazo de plástico que se gira y es simple, pero este cuesta 200 dólares, lo cual no entiendo por qué. Ok, aquí leyendo dice que el fidget spinner está hecho de un material de bronce, o sea, el fidget spinner este, por ejemplo, creo que es de plástico o de algo así. Este fidget spinner está hecho de bronce y puede girar, o sea, puede hacer esto hasta por 3 minutos. O sea, no sé si eso es mucho o es poco, no sé cuánto tiempo podrá girar este, a ver. Ok, si no se te cae, asumo que dura 1 minuto. Pero este fidget spinner, la gracia que tiene es que puede durar hasta 3 minutos. O sea, lo giras y estás ahí una canción prácticamente entera. Escuchas una canción y no para de girar. Interesante. Ok, este fidget spinner se llama TEDC Hand Fidget Spinner. ¡Toma! Este fidget spinner vale 256 dólares y parece el fidget spinner de Batman o algo así. O sea, si Batman estuviera en esta época, ahora sacaran una película de Batman, probablemente tendría un fidget spinner y lo tiraría y ¡pum! Dolió. Ok, este fidget spinner está hecho de titanium, o sea, de ¿cómo se dice? Titanio en español, de titanio. No sé, o sea, creo que no sé si lo hace más rápido eso o no, porque dice que dura de 2 a 3 minutos, o sea, el fidget, el giro, dura de 2 a 3 minutos sin tocarlo ni nada, así que bastante bueno. Pero 256 dólares, o sea, díganme ustedes en los comentarios si pagarían 256 dólares por un fidget spinner. De hecho, acabo de romper el mío, creo. Sí, se está rompiendo. ¡Ah! ¡Se rompió! ¡Por Dios! Ok, creo que lo puedo arreglar, no hay problema. Todo se arregla en esta vida, excepto las malas notas. Ahí está. ¡Yeah! Arreglado, perfecto. Entonces este fidget spinner vale 256 dólares. Yo no me lo compraría. Díganme ustedes en los comentarios si es lo que llegarían a comprar por alguna razón. Yo no me lo compraría. Oh, el siguiente está bien cool. O sea, tiene como un diseño ahí de escudo y todo. El siguiente se llama Crashfly Crusader. Antes de decirle cuánto vale este fidget spinner, les voy a decir que está hecho de... También está hecho de titanio. Ok, está hecho de titanio y dura hasta 4 minutos girando. O sea, en vez de estar ahí por 30 segundos, dura 4 minutos. O sea, este es el que más dura hasta ahora. A ver, adivinen ustedes cuánto creen que este fidget spinner valen. O sea, ¿cuánto ustedes pagarían por un fidget spinner que dura 4 minutos y tiene un escudito ahí con un diseño bien cool? Redoble de tambores. Vale 260 dólares. Ok. Parece poco, pero es muchísimo dinero. O sea, si ustedes convierten los 260 dólares al peso de ustedes de cada país, va a ser muchísimo dinero. Oh, esto me recuerda un poquito a los Beyblades. ¿Te acuerdas de esos Beyblades, de esta caricatura que uno veía cuando pequeño y tiraban los trompos así? Era como que... Bueno, este fidget spinner se llama Turbine Spinner o algo así como el fidget turbina spinner. Turbina. Este fidget spinner está hecho de titanio y de titanio. Sigo diciendo titanio. Es titanio. Idiota. Yo idiota. Titanio y de cerámica. No sé para qué carajo sirve la cerámica. Me imagino que el titanio está acá y la cerámica está como en los bordes o algo así. O sea, es bastante así como... Ahí tengo un fidget spinner de titanio y de cerámica. O sea... el mío es de plástico.
Este fidget spinner vale 279 dólares. O sea, cada vez nos vamos poniendo más caro. O sea, cada vez que avanzamos en la lista, se van poniendo los fidget spinners un poco más caros. Así que yo por ahora me quedo con mi fidget spinner de 10 dólares baratito nomás. Ok, aquí entramos a los fidget spinner que tienen como modificaciones así como con diamantes, con adornitos y con cosas raras. Este fidget spinner se llama Wave Hand Custom Hand Spinner 925 Silver Fidget. O sea, el nombre más largo del mundo también. De nuevo, Wave Hand Custom Hand Spinner 925 Silver Fidget. Este spinner vale casi 400 dólares. O sea, vale 399.99. O sea, como esas ofertas que dicen, no vale $1000, vale 999. No, vale 399.99. O sea, 400 dólares. Y está hecho de plata al parecer. Y puede durar de 2 a 6 minutos girando en tu mano. O sea, ahí dice que depende de tu habilidad. O sea, si eres malo para jugar, dura 2 minutos. Pero si eres muy bueno y le pegas así como con talento, dura hasta 6 minutos en tu mano. Lo cual lo considero bastante. O sea, son 2 canciones enteras. O una canción de Eminem. Ya saben que son más largas. Pero claro, si quieres comprarte el Weinstein Custom Hand Spinner 925 Silver Fidget, tienes que desembolsar 400 dólares. O sea, toma ahí. Todo el mes trabajando. Vamos con el siguiente fidget spinner. Este fidget spinner se llama Black Lotus Tri Spinner. Me gusta ese nombre, es como Black Lotus. Black. Sirius Black. Harry Potter. Voldemort. Este fidget spinner vale 385 dólares, o sea, un poquito más caro que el anterior. Digo, más barato que el anterior, de hecho. Este fidget spinner también está hecho de, por lo que veo, de plata o algo así. O sea, como que tiene un montón de tipos de plata. O sea, no es plata nada más, es como plata traída de, no sé, de Jamaica y la otra es traída de no sé de dónde. Pero vale muy caro y es plata traída de todo el mundo. Pero sí, si quieres comprarte un Black Lotus Tri Spinner y que se te enrede la lengua pronunciándolo, tienes que desembolsar 385 dólares. Hasta ahora, yo, sinceramente, me quedo con el mío de 10 dólares y que dure 30 segundos. El siguiente fidget spinner, no sé por qué sigo girándolo cada vez que digo fidget spinners. O sea, fidget spinners y giro el mío. El siguiente fidget spinners está hecho para los fanáticos de la, ¿cómo se le dice? A los helicópteros, volar básicamente, porque tiene forma de como de la parte de arriba de un helicóptero, como no sé cómo se llama eso. Pero este fidget spinner se llama Tip Spin Prop Limited Edition. O sea, es edición limitada. Ojo, o sea, si te lo compras ahora, nadie más en la vida lo va a tener. Este vale 425 dólares. O sea, seguimos subiendo el precio y te sigue doliendo el bolsillo porque 425 dólares es muchísimo dinero. Este está hecho de 5 grados de titanium. No sé qué quiere decir 5 grados de titanio, porque yo pensé que había un solo titanio, pero al parecer hay muchos tipos de titanium. Y este fidget spinner está hecho de 5 tipos y grados de titanium. No me preguntes qué significa eso. Yo solamente lo pongo acá. Pero está bonito, o sea, no dice cuánto debería durar en tu mano esto, pero creo que la gracia de este fidget spinner es que es como, ya saben, bonito. Que llegamos a los fidget spinners nuevamente, que están hechos de plata porque valen mucho más caro y están mucho más bonitos. Este fidget spinner se llama Silver Fidget Spinner by Sonitech. Este fidget spinner vale 459 dólares y al parecer está hecho de un material bastante fino porque se ve bastante elegante ahí como para con tus joyas, o sea, tus diamantes en la mañana y tu fidget spinner en la mano. O sea, tienes tus joyas traídas directamente desde Francia o qué sé yo y tienes tu fidget spinner en la mano para que todo el mundo lo vea. Así como que, perdón, voy a mi fiesta de gala, perdón, permiso. De hecho, me tiene un poquito mal este asunto de que no puedo hacerlo, el típico truco con la nariz, a ver. Ok, sácale foto. Okay. Cuando le quieres levantar el dedo a alguien lo tienes que hacer así ahora. Me salió. Pero claro, la posición número 3 va para Silver Fidget Spinner Satisfaction 459 dólares. Yo sinceramente no gastaría ni un peso por un fidget spinner que no sea este, porque creo que la magia ya de los fidget spinners ya sería girarlo y agregarle más cosas. Es como, no sé, según yo, ¿para qué? Este fidget spinner vale 600 dólares y está hecho de un montón de materiales así como que me chupa un huevo, pero es como puros materiales así como súper caros y lujosos. Es que, no sé, como que no. Díganme en los comentarios, por favor, si ustedes tuviesen 600 dólares en este momento en su bolsillo, ¿comprarían este fidget spinner? Yo sinceramente lo encuentro bastante excesivo, por decirlo menos. Y damas y caballeros, el fidget spinner más caro del mundo o de esta lista sería el Bathgate Artifact Spinner. ¡Toma! 700 dólares. 700 dólares vale este spinner, o sea, este fidget spinner a mí me costó 10 dólares, o sea, no creo que necesite nada más. O sea, está entretenido, te gira en la mano, cumple todas las cosas que debería cumplir un fidget spinner. Este vale 700 dólares, no sé de qué carajo está hecho, pero como que está hecho de oro, yo creo, ¿no? Aunque sinceramente no dice de qué está hecho este fidget spinner, pero yo diría que está como bañado en oro o algo así, como que tiene como que cosas brillantitas por ahí. Ay, señor, 700 dólares por un fidget spinner. Nope, no gracias. Yo al menos no gastaría 700 dólares en un fidget spinner, me conformo con el mío, soy feliz con el mío de 10 dólares.
feliz, muy feliz. Pero bueno, si tú tienes dinero para derrochar y para gastar todos los días, ahí está la lista de los fidget spinners más caros. Si quieres ir a comprarte uno, por favor, cómpratelo, sube una foto y muéstramelo, porque yo también los quiero ver. Pero yo por ahora me quedo con el mío de $10 nada más. De hecho, vale menos, vale como $5 o algo así. Pero sí, básicamente cumple el mismo objetivo. De hecho, ¿qué pasa si le saco uno de los metales? A ver si funciona, a ver si le saco... Si le saco el metal, se va al carajo, yo creo, ¿no? Sí, el peso. Miren cómo se ve. A ver si le saco otro. Ups. Ahora tiene uno solo nada más. Uno solo ahí. Ahí va. ¡Wow! Se siente raro, quizás no se ve, pero lo puedo hacer girar así. Posiblemente gire por más tiempo si le saco todos los pesos. O de hecho no debería, pero igual. Ahí va. ¡Ah! ¡Es más livianito! ¡Es livianito! ¡Oh! Ahora sí puedo hacer el truco, miren. Ahí va. Lo logré. Lo logré, gracias. Pero bueno, chicos, esos fueron los fidget spinners más caros del mundo. Bueno, no sé si de los fidget spinners más caros del mundo, pero al menos los fidget spinners más caros que se pueden comprar. Porque ya sabe que de repente alguien puede venir, ponerle un diamante invaluable al fidget spinner, si técnicamente sería el fidget spinner más caro del mundo, pero no es como para comprarlo, ¿me entienden? O sea, es como... O sea, por ejemplo, técnicamente si yo agarro mi celular y se lo pongo encima al fidget spinner y le pongo mi gorro encima y le pongo mi cámara, lo haría el más caro del mundo, pero no funciona así la cosa. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado esta lista. Si les gustó, por favor, denle un me gusta a este video y suscríbete, que subo video todos los días. Y no olvides seguirme en Instagram. Si no me sigues, entra ahí a Germán Garmendia en Instagram y dale me gusta a mis fotos y sígueme y todas esas cosas. Y no olvides darle me gusta a este video. Si llegamos a los 150 del me gusta sería increíble. Así que nada, te mando un abrazo psicológico, te quiero mucho, cuídate. Bye bye. Hey, si quieres ver otro video, haz clic por aquí. Si tienes ganas de escuchar mi banda Ancud, haz clic por aquí. Y descarga para tu celular mi juego Germán Quest en este link. Y por supuesto no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún video por aquí. Y bueno, gracias por ver mis videos, te mando un abrazo psicológico gigante. Adiós.